¿Qué tal, hermanos? Qué gusto compartir nuevamente una catequesis con ustedes. Nosotros somos la familia Martel Campos. Mi nombre es Irma Campos. Y mi nombre es Rodolfo Martel. Hoy vamos a meditar la catequesis número 26, Ministerios en una iglesia de comunión y misión. Pero antes nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en esta noche nos queremos consagrar a ti. Permite que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro decir esté dirigido solo a ti. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven, Señor, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues, hermanos, como les comentaba, vamos a ver la catequesis número 26, pero brevemente vamos a comentar sobre la catequesis anterior, que fue la número 25, formación de los discípulos misioneros. Estamos ya en esta parte de la formación de lo que debe de ser un discípulo misionero, como es nuestro caso. Y la cita bíblica que vimos la vez anterior decía: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Estas palabras las dijo Pedro, precisamente a una persona que tenía una necesidad en ese momento. Entonces, el tema de la formación de los discípulos misioneros va en referencia en eso, de seguir las instrucciones, el ejemplo y el mensaje de Jesús. Y pues hoy seguimos exactamente con esta línea con respecto, pero ahora vamos a ver los ministerios dentro de la iglesia. Y el objetivo es impulsar la participación activa y responsable de los bautizados mediante el ejercicio de los ministerios laicales en la misión evangelizadora de la iglesia. Es decir, que a través de los ministerios vamos a ver cómo el laico va a llevar a cabo esta misión para la que fue llamada. Y precisamente en cumplir esta misión vemos nuestro punto 1, que es partir de la vida. En esta parte de partir de la vida, todos tenemos en mente lo que es una empresa transnacional. De las marcas como Volkswagen, como Coca-Cola. Coca-Cola. Estas empresas se caracterizan en que tienen una sede y tienen diversas sucursales. Están integradas por personas que tienen una cierta experiencia y una preparación para cumplir con lo que le requiere el puesto al que fueron contratadas. Si imaginamos una línea simétrica y ponemos en el otro extremo a la Iglesia Católica, nosotros también tenemos una sede y también tenemos unas representaciones en varios países. Las actividades que se desarrollan dentro de la Iglesia también son repartidas y son asignadas a personas que tienen alguna capacidad y alguna experiencia y alguna preparación. Entonces no hay, más bien, hay equilibrio entre las dos áreas, entre las dos actividades. Una porque es económicamente, su objetivo es económico, y la otra que su objetivo no es económico, pero de todas maneras también necesita extenderse, necesita expandirse. Nosotros como iglesia recibimos el mandato de Jesús de que vayamos por el mundo y vayamos evangelizando a las personas y a los países, ¿no? Precisamente viendo esta parte de cómo cada una de las empresas requiere y busca un perfil determinado, nosotros sabemos de antemano que nuestra iglesia también busca un perfil determinado para las personas que van a colaborar dentro de ella. Y por eso vamos a pasar al punto de iluminar con la palabra. Les habíamos mencionado que el tema de hoy es ministerios en una iglesia. Por eso partimos de la palabra ministro. ¿Qué significa ministro? Es
una palabra del latín, manus, manos, mano, que quiere decir el que desarrolla un trabajo manual. Entonces, por ende, el ministerio es un servicio, prestar un servicio. Y hablando en esta cuestión de los servicios, vemos que tenemos a el diaconón. El diaconón es el que presta el servicio. Ubicándolo en el terreno de lo que es Jesús, vemos que dentro de sus discípulos, Él es el primer y más grande servidor. Él llama a estar junto a Él a los que Él quiere. Y les dice precisamente que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes tendrá que ser el servidor de todos. Y esto lo cotejamos en Mateo 20:26. Y nuestro texto bíblico del día de hoy es: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Primera de Corintios 12, 4, 5. Y la cita que vamos a leer hoy es Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. En cada uno, el Espíritu revela su presencia con un don que es también un servicio. A uno se le da hablar con sabiduría por obra del Espíritu. Otro comunica enseñanzas conformes con el Espíritu. Otro recibe el don de la fe en que actúa el Espíritu. Otro recibe el don de hacer curaciones y es el mismo Espíritu. Otro hace milagros, es profeta. Otro reconoce lo que viene de lo bueno y del mal y es del mismo Espíritu. Otro habla en lenguas y otro todavía interpreta lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, el cual reparte a cada uno según quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Precisamente esta cita bíblica encontramos que es San Pablo el que se dirige a la comunidad de Corinto y está hablando precisamente de la acción del Espíritu Santo y explica cómo el Espíritu Santo se manifiesta a través de los dones y se va a manifestar a cada comunidad, en este caso a esta iglesia, de acuerdo a la necesidad precisa que tiene la iglesia en ese momento. Entonces esos serán los dones que se derramen, pero no hay que dejar a un lado que estos dones del Espíritu tienen su fundamento el origen es por parte de nuestro Dios. Dios Padre Creador es el que regala estos dones a través del Espíritu Santo. Por eso San Pablo, al ir evangelizando las comunidades y dar a conocer el querigma, sabe precisamente cómo se van desarrollando estas comunidades y que es importante no dejarlas solas. Entonces, en esta parte de los ministerios, vemos cómo surge ya la persona del presbítero. Pablo encarga a un presbítero, que es el que va a quedar de responsable de esta comunidad para velar por la fe que ya se sembró dentro de esta comunidad. Y también aparece el personaje del diácono, que el diácono es el que se va a hacer responsable de ver por las necesidades principalmente de las viudas, de entregar despensas y de hacer todo lo que tiene que ver con la caridad dentro de esa comunidad. Exactamente. Nos damos cuenta que en realidad la organización social, vista como organización social, pues requiere siempre líderes, cabezas, personas que organicen y vayan encaminando los esfuerzos hacia un fin. En este sentido,
pues se logran asignando a personas determinadas con características determinadas para que realicen esa función, como los diáconos. Entonces, nosotros no estamos dispersos, nuestra iglesia no es dispersa, está muy unida, hay un tronco común y principalmente tenemos cabezas que nos van guiando en nuestro caminar. Precisamente en esta manera de llevar a cabo los ministerios, vemos que por medio de ellos es como se va cumpliendo el mandato de Jesús, que deja Jesús precisamente una misión a estos discípulos, ¿verdad? Vayan por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Mateo 28:20. Y en el documento Lumen Gentium, en el numeral 5, nos sigue hablando precisamente de cómo la iglesia tiene como misión principal llevar a cabo los sacramentos, porque sabe que por medio de los sacramentos se va a llegar a la santificación, a la salvación de las personas. Y esta iglesia es fundada a través de los dones del mismo que lo crea, que es Jesús, que es la humildad, la caridad y la abnegación. Y esta iglesia va a tener como misión principal el anuncio del reino de Dios y llevarlo a cabo, instaurarlo a todo pueblo y a toda nación. Así es, Irma, o sea, realmente nos damos cuenta que es muy importante tener la preparación y estar consciente de los dones que tenemos para que estemos conscientes que no nos quedemos con ellos y los escondamos, sino al contrario, así como Jesús le dio las monedas a diferentes personas y cada quien hizo lo que creyó que era conveniente, es importante que las invirtamos, que nuestros dones los saquemos y los pongamos al servicio de nuestra misma comunidad. Exacto, y haciendo esta parte del servicio de los ministerios, la iglesia tiene dos tipos de ministerios, los ordenados y los ministerios laicales. Dentro de los ministerios ordenados encontramos a los arzobispos, a los párrocos y a los diáconos, que tienen por objetivo el servicio y la salvación de todos los hombres. Y el documento Lumen Gentium, en el numeral 18 y el Catecismo de la Iglesia, en el 874, nos dicen precisamente que la finalidad de este ministerio es la salvación. El Concilio Vaticano II nos habla con respecto a los ministerios laicales y dice que precisamente la vocación del laico es el de buscar el reino de Dios y también de la santificación, es decir, que todo lo que Dios creó para servicio del hombre, el hombre lo tiene que santificar para poderlo presentar a Dios. Y nos sigue hablando el documento precisamente Lumen Gentium en el numeral 31 y el Catecismo de la Iglesia Católica en el 898, que el laico debe de ser levadura, dando testimonio de fe, esperanza y caridad. Como vemos, estas son virtudes teologales precisamente que el Espíritu Santo regala a los bautizados. Y para que, digamos, por medio de ese gran regalo, realmente exista el servicio hacia la misma comunidad y la realización plena brindando el servicio. Y otra cosa bien importante, que al recibir estos dones, pues nos hacen o debemos ser laicos activos. O sea, no recibimos los dones, como tú comentabas, de los talentos para guardarlos, sino para ponerlos al servicio, porque si no, entonces el don pues deja de ser don, no tendría ningún sentido, ¿verdad? Los ministerios laicales los confían precisamente el señor arzobispo o nuestro párroco, y se los confía precisamente a personas muy específicas en un tiempo determinado y para que lo presten en una comunidad determinada. Y son los pastores, los mismos pastores, o sea, nuestros mismos sacerdotes,
o nuestras mismas religiosas, como en el caso de la catequesis familiar, los responsables de preparar a estos ministros para que desarrollen bien su ministerio. Así es. Cuando la comunidad laical se reúne en asamblea, lo hace con el objetivo de prestar precisamente este servicio. Y vemos que nuestra iglesia debe ser por eso una iglesia ministerial, comprometida a una sola misión. ¿Cuál es la misión? Pues la de instaurar el reino de Dios. Cada don otorgado a cada bautizado debe de ser desarrollado en unidad y complementando a los demás dones para formar el único cuerpo de Cristo. Exacto, o sea, volvemos otra vez, como lo vimos en anteriores temas, el cuerpo místico de Jesús lo conformamos todos, pero no son diferentes cabezas, no son diferentes piernas, no son diferentes manos, sino que cada quien tiene una tarea específica que llevar a cabo para que todo el cuerpo funcione y esté estructurado y cumpla la función. No puede haber dos cabezas, dos piernas o dos manos. Cada quien tiene su lugar en la estructura. Y el Papa Francisco continúa hablando con respecto a esta parte del ministerio laical y nos dice que invita a que se establezca una pastoral de conjunto, es decir, que no solamente nos enfoquemos en la manera de cómo se trabajan en estos ministerios, sino que debe de ser una nueva forma de vida y se debe compartir una mística, es decir, que aunque son diferentes los dones, lo debemos vivir en un mismo espíritu, ¿verdad? Y este mismo espíritu nos debe dar ese sentido de unidad fraterna y una misión evangelizadora. Que esté y que cada persona, que cada laico esté en el lugar adecuado en donde él va a desarrollar su don de una mejor manera o el carisma por el que es llamado. Por el que es llamado, exactamente. Por eso nos menciona que la pastoral de conjunto es la acción de todo el pueblo de Dios, logrando un equilibrio entre el ministerio del bautismo y el ministerio ordenado, es decir, lo que veíamos anteriormente del papel del laico, que los misterios ordenados son diferentes al misterio laical, pero se deben complementar, porque vemos que la actividad de los religiosos, de los sacerdotes o de las religiosas, no siempre llega o abarca todo a donde el ámbito del laico. Esa es la parte a la que se refiere el Papa Francisco. Los ministerios laicales. Dentro de la iglesia existen 3 tipos de ministerios y se dividen en la pastoral profética, pastoral litúrgica y pastoral social. La pastoral profética es el anuncio de la palabra. Por ejemplo, como lo que estamos haciendo ahorita con la catequesis. Tenemos catequesis de niños, de jóvenes o de adultos. También la celebración de la palabra o los grupos de reflexión. La pastoral litúrgica, como su nombre lo dice, es la celebración litúrgica, el equipo litúrgico que muchas veces ustedes llegan a pertenecer en sus parroquias a estos equipos de liturgia y participan directamente en la liturgia dominical. Tenemos también la liturgia de las horas, las novenas, las horas santas, la preparación de tribos o fiestas patronales. Y por último, la pastoral social, que se refiere a la caridad, es decir, visitar hospitales, orfanatos, cáritas parroquiales, atender en una palabra a los hermanos más vulnerables. Por eso concluimos con la idea de que los ministerios laicales se ejercen en la iglesia gracias a los dones que el Espíritu Santo concede a cada bautizado para vivir en
vivir la única misión de Cristo. Entonces, con esto, pues vemos que aunque son diferentes los dones, es un mismo espíritu. Y aunque hay diversidad de ministerios, es el mismo Señor el que nos llama a trabajar a la misión, a la que Él fue enviado por el Padre y Él nos envía a nosotros. Vamos a pasar, hermanos, al punto número 3. Respondamos con la vida. ¿Qué fue lo que descubrimos en este tema? ¿De dónde surgen los ministerios laicales? ¿A qué estamos llamados como bautizados? ¿En qué ministerio puedo colaborar en la misión de la Iglesia? ¿Qué dones me ha dado el Espíritu para el servicio de los demás? Como podemos ver, estas preguntas nos invitan a un reconocimiento personal y profundo de la tarea ministerial que estamos llevando a cabo cada uno de nosotros dentro de nuestras comunidades de evangelización o dentro de nuestras mismas parroquias. Y vamos a pasar al punto 4, celebremos nuestra fe. Rodolfo, los dones que el Espíritu Santo me ha regalado es la caridad y el servicio. Irma, los dones que el Espíritu Santo me ha regalado son el temor de Dios y la paciencia. Estos dones los vamos a unir, los tuyos y los míos, para hacerlos crecer y nos sean muy útiles en nuestro ministerio y para ponerlos al servicio de los hermanos. Así es. Señor, te presentamos estos dones que tú nos has regalado. Te pedimos humildemente que a través del Espíritu Santo, dador de dones, los hagas de mejor calidad, los incrementes y que realmente sirvan de bien para nuestros hermanos. Que por medio de estos dones nosotros colaboremos en el servicio al que fuimos llamados para dar gloria, honra y poder a nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Reiteramos la invitación porque para nosotros es muy importante saber su opinión. En la charola de comentarios pueden ustedes verter esas ideas, esas inquietudes o dudas que para nosotros significan la retroalimentación a este esfuerzo que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. También los seguimos invitando a que se sigan suscribiendo y que den seguimiento a los temas de nuestras hermanas. Ellas también graban los temas y los publican el día martes a las 7 de la noche. Y pues los pueden ver a través de Facebook o de YouTube o a través de la página de Catequesis Familiar. Pues por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Que tengan una muy bonita semana. Y nos vemos hasta la próxima, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta luego.